Este seminario tiene por objetivo generar una instancia de reflexión teórica y de presentación de resultados de investigaciones empíricas en los temas relacionados a las interrelaciones entre género, familia y políticas públicas. Consiste en una serie de charlas y paneles de discusión también que vamos a llevar a cabo durante el año. Está abierto a la comunidad universitaria en general, a investigadores e investigadoras de otros centros de estudio, profesionales y personas interesadas en el tema. La charla de hoy se titula Crisis de cuidado y organización social de cuidados en Chile, a cargo de la investigadora Irma Arriagada. Yo sé que para muchos de ustedes, Irma no necesita presentación, pero igualmente la voy a presentar. Irma es socióloga de la Universidad de Concepción, tiene estudios de posgrado en la London School of Economics y es egresada del doctorado de estudios americanos de la Universidad de Santiago. Actualmente es consultora internacional de Naciones Unidas e investigadora visitante del Centro de Estudios de la Mujer. Entre 1993 y 2008 fue oficial de Asuntos Sociales de la CEPAL. Ha publicado más de 80 artículos en revistas académicas sobre políticas sociales, familia, cuidado, género, pobreza, capital social, entre otros temas. Ha coordinado y editado 3 libros de la CEPAL: Capital Social y Reproducción de la Pobreza en América Latina y el Caribe, en busca de un nuevo paradigma, del año 2003, Aprender de la experiencia, el capital social en la superación de la pobreza, en el año 2005, y el tan conocido Familias y Políticas Públicas en América Latina, una historia de desencuentro, en el año 2007. Los dejo a ustedes con Irma. Gracias. Bueno, aprovecho para partir yo, ya que... Un poco pensando, vinculando estos temas, que son temas súper relevantes en términos de una demanda feminista. ¿Cómo ves tú las proyecciones que pueda tener o qué posibilidades hay de instalar esta discusión, por ejemplo, en un marco más general que estamos viendo actualmente de una demanda feminista? Justamente, bueno, el punto es que las demandas feministas que están ahora en todo el sistema no consideran esta etapa del ciclo de vida, que en general es la etapa de ser madres de familia y de envejecer, o sea, de tener personas que cuidar. Entonces habitualmente no consideran mucho las demandas de cuidado, y creo que eso es un tema que tendría que instalarse, pero ha sido difícil, porque las demandas en este minuto van en otra dirección, que son válidas, me parece perfecto, y yo estoy muy encantada con lo que está ocurriendo, porque son temas que se trabajaron desde los años, bueno, desde las sufragistas, la primera ola, la segunda ola de la época de la dictadura, en las que estuvimos nosotras, pero ahora son nuevas demandas. Ahora, yo creo que en este caso, donde hay más posibilidades en el tema, digamos, de los pensionados y de los jubilados, pero que no hay una agrupación, excepto, bueno, hay una agrupación, pero que no tiene todavía el peso, digamos, ¿qué se tomarían los jubilados? No sé, se tomarían la ISAPRE, ¿no? Los sistemas de pensión, la AFP, claro, hay una serie de, o sea, si tú piensas en lo que son las AFP, las ISAPRE, hay una demanda ciudadana, digamos, fuerte en contra de cómo están funcionando, pero no se liga con estas dimensiones de género, ¿no? Se va más por el lado, digamos, de los recursos, de lo caro, de lo difícil, de la mala calidad de los servicios, pero no se ve esta dimensión más de género. Entonces, yo creo que sería importante hacer la conexión. Hola, perdón, mi nombre es, buenas tardes, Irma, gracias por la presentación. Me voy a presentar para que ya sepan. Yo soy Javiera Reyes, profesora del Instituto de Sociología de la Universidad Católica. Estoy estudiando los mismos temas que estás presentando tú, que me interesan mucho. Y particularmente quiero hacerte una observación y una pregunta que más nos pueda ayudar a hacer un análisis respecto de que tú presentas acá que la tercera edad está siendo sujeto de esta crisis del cuidado,
porque ciertamente demanda más cuidado el aumento del envejecimiento, ¿no? Lo que tú muy bien explicas respecto a los problemas de salud, etc. Pero lo que yo veo en mis datos es que, así como el abuelo necesita cuidado, también está proveyendo mucho cuidado en la casa, ¿ya? Y esa demanda, o sea, necesidad de cuidados que se produce al interior del hogar, en los hogares intergeneracionales que he estudiado bastante, Julieta, también están haciendo un ejercicio de proveer ayuda a esta familia, incluso está reemplazando el rol del hombre, lo que veo yo, desincentivando una distribución más igualitaria en la pareja. Entonces quisiera que a lo mejor tú nos hagas un poco de análisis de acuerdo a lo que tú has visto y a tu experiencia, hacia dónde lo proyectas tú eso. Bueno, justamente antes conversábamos sobre el rol de las abuelas en general. Antes de empezar la charla, conversábamos ahí sobre cómo de alguna forma las abuelas están cumpliendo un papel pero súper importante en la parte de esos intersticios de tiempo, ¿no? Entre la sala cuna, que no se adecúa a los horarios de trabajo de los trabajadores. Entonces, la sala cuna, por ejemplo, cierra a las 4 de la tarde, entonces hay entre las 4 y las 7 de la tarde hay un periodo en que nadie cuida, o sea, tiene que buscar un sistema. En ese caso, la mayoría de las abuelas van a buscar a los niños, los mantienen en su casa, después los padres los retiran de ahí, etc. Se están teniendo un papel bastante importante. Por otro lado, está el tema, yo hace algún tiempo en la CEPAL hicimos un estudio viendo, por ejemplo, en los hogares con adultos mayores cuál era el ingreso, y era, ya no me acuerdo la proporción, pero era una proporción bien importante de hogares en que el ingreso de la pensión del abuelo cubría las necesidades de la familia. Entonces ahí hay un tema también, digamos, de cobertura de recursos, digamos, de recursos económicos que permitía, bueno, la sobrevivencia de esa familia. Entonces hay muchas situaciones. Yo creo que de las cosas importantes que uno tiene que analizar también es sobre esta gran heterogeneidad que se está produciendo dentro de las instituciones familiares, donde tenemos distintos tipos de estructuras familiares que están necesitando. Parte de eso mostré ahí con el gráfico del censo, que me pareció interesante, porque va mostrando muchas situaciones distintas, cuando en general la gente, o el gobierno, los gobiernos, o el Estado, digamos, planifica políticas públicas, tiene en mente esa otra familia que ya no existe en su mayoría, que son lo que vimos, el 28% de hogares solamente corresponden al modelo familia padre, madre con niños. Eso aparece en el censo, el 28,8% solamente. Y el resto son otras estructuras familiares que demandan cuidados de distinta manera, porque no existe padre, porque son combinaciones de estructuras familiares con más de un núcleo familiar, bueno, lo que sabe Julieta, etc. Hay muchas situaciones y entonces eso demanda un buen análisis de las estructuras familiares y de cómo se está proveyendo el cuidado dentro de esas estructuras familiares. Yo creo que ahí hay un punto interesante a seguir investigando. Hola, ¿sí se escucha o no? No. Ahí sí, ¿no? Sí. Ahí sí. Mi nombre es César Fuenzalida. Quería hacer la siguiente consulta porque pasa que a un tema como este, así como diversos temas vinculados de cierta forma con la salud, hay una mayor vinculación de las personas cuando ven en su órbita familiar o cercana una presencia de este tipo de problemas. Y la consulta que iba a hacer tenía relación con, en tu experiencia y lo que has podido investigar, ¿qué otros elementos que vayan más allá del Estado o otro tipo de organizaciones pueden generar apoyo a las familias que se ven enfrentadas a una situación de familiares que requieren un mayor grado de cuidado, o para no simplemente delegar toda esta función al Estado, porque en la diversidad de casos que habíamos hablado de modelos de familia, no siempre se responde a las necesidades y a los procesos que están viviendo los grupos familiares o comunitarios. Bueno, ahí yo pienso que el nivel local, el nivel municipal, tiene un papel súper importante que jugar. Y también las propias organizaciones, o sea, de repente la posibilidad de organizarse en grupos para digamos,
a ver, ampliar el círculo familiar, por ejemplo. Esa es una primera medida, o sea, que no sea solo una persona dentro de la familia la que hace cargo de todo el cuidado. Ahí hay que tratar de compartir ese reparto entre varios miembros de la familia, alguna tía, algún sobrino, alguna sobrina, algún nieto, alguna nieta, alguien, más que la mujer o la hija que esté a cargo de la persona dependiente. Eso por una primera mirada. Segundo, buscar los apoyos dentro que pueden ofrecer, por ejemplo, hay en algunas municipalidades centros de estadía diurna. Eso permite que la persona pueda dejar a la persona que requiere cuidado durante el día mientras trabaja y después la va a buscar para llevarla a su casa. O sea, buscar alternativas distintas, digamos, de organización. Hay posibilidades, hay algunas experiencias piloto y ha sido interesante en ese sentido. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Torres. Soy estudiante de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado de cuarto año. Y mi pregunta básicamente tiene que ver con el hecho de que en las ciencias sociales nos vemos muy cegados muchas veces por el concepto tradicional y católico que se tiene de familia en general. De hecho, hay un sociólogo, Pedro Morandé, que es sociólogo de la Universidad Católica, que todavía imparte clases, que es bastante conservador en el concepto de familia, muy institucionalizado también. Y quisiera saber qué opina usted básicamente de cómo el concepto estructurado de familia desde el sesgo católico ha afectado tanto el concepto de familia que se tiene hoy en Chile, tanto de familia y de cuidado. Sí, es complejo esa parte porque la visión más ideológica de familia impide ver cómo es la familia en la realidad. Entonces tú contrastas ahí lo que tú crees que el deber ser de una familia con lo que la familia es. Entonces en ese sentido hay una amplia brecha, ¿no? Idealmente a todo el mundo a lo mejor le gustaría que una familia fuera constituida por un padre, una madre, con niños, pero la realidad es otra. Entonces cuando uno piensa en las políticas o cuando se investiga sobre familia, uno tiene que abrirse ideológicamente y entender que hay muchas estructuras familiares, hay muchas formas de constituir familias, hay formas de no constituir familias también. También hay que pensar que uno de los puntos interesantes es el aumento, por ejemplo, de los hogares unipersonales. Esos no constituyen familias, son familias de una persona. Entonces tenemos que estar como sociólogas abiertas como a realidades que no vayan de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos que es el deber ser de la familia. Y durante mucho tiempo los análisis de familia fueron un poquito, digamos, limitados por el hecho de no ver realidades que eran cada vez más distintivas del concepto tradicional de familia. Entonces yo diría que sí, hay que acercarse a la realidad, hay que mirar objetivamente lo que ocurre y frente a esto hay que hacer un análisis que deje fuera nuestros preconceptos o nuestras ideologías respecto al deber ser de una familia. Hola, muchas gracias por la panorámica. Mi nombre es Eugenia Isendeje, soy psicóloga y trabajo en discapacidad de primera infancia. Acá no hay un catastro claro en Chile acerca de los niños y niñas que tienen discapacidad hasta los 6 años. No sé si tú tienes alguna evidencia internacional acerca de la relación género y cuidado en discapacidad. No específicamente ese tema, sí de género y cuidado en general, pero siempre habitualmente son las madres las que cuidan los niños, ¿no? Ahora, no sé si ustedes vieron el caso tremendo reciente de una señora que me asesinaron en La Reina, que estaba a cargo que había renunciado a su profesión, había dejado de trabajar para cuidar a su hijo que tenía un problema neurológico muy serio, muy severo. Entonces ahí tuve casos, digamos, clarísimos en que son las mujeres las que se postergan, digamos, para poder cuidar. Pero no tengo evidencia, digamos, pero lo más probable es que eso sea así. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Hola, yo soy Ana Farías, soy profesora en Alberto Hurtado del Departamento de Política y Gobierno
bueno, le cambiaron el nombre y todos lo deben conocer como ciencia política. Yo pensaba mientras tú hacías este excelente diagnóstico, ¿no?, de la situación de cuidado en Chile, y como desde la ciencia política como que me pasa que con los temas de cuidado que son como contraintuitivos, porque finalmente en tu diagnóstico es muy claro, digamos, de por qué, o sea, de preguntarse por qué está pasando esta poca valoración de los temas de cuidado en la agenda pública. Y es contraintuitivo porque en general en la teoría nosotros de política pública lo que pensamos es que donde hay más gente que puede presionar, que puede organizarse, o la típica frase de que los niños no importa porque no votan, etc. Pero en el ámbito de cuidado es al revés, digamos, o sea, hay más políticas de cuidado hacia los niños, que se han venido aumentando muchísimo en los últimos años, que para los adultos mayores. Entonces ahí la pregunta va más como en buscar estas causas de la escasez de políticas de cuidado a los adultos mayores, y si van por el lado del exceso de familiarismo de nuestra sociedad y del rol de la mujer, o quizás también en aspectos más políticos, digamos, de pensar, bueno, recién se está tomando conciencia que los adultos mayores son muchos, que tienen mucha fuerza, que van a vivir mucho tiempo, y quizás, claro, parte la organización por las AFP, por no más AFP, más bien, ¿no? ¿Crees tú, has visto tú en tu experiencia comparada de que el factor político, mayor organización, creo que en Uruguay ha sido un poco más así, puede ayudar a cambiar esta torta que mostrabas tú? Porque es contraintuitivo de que un país termine, digamos, teniendo, podríamos decir así, una masa de votantes gigantesca, cada vez mayor, y no esté generando políticas hacia él. También puede ser que están votando, además, porque los demás no están votando, los más jóvenes. Y además, también puede ser que no queramos ver que vamos a necesitar cuidado cuando estemos ya mayores. Mira, yo creo que tienes razón en las dos dimensiones. O sea, por una parte, la falta de preocupación por el tema de cuidado es porque en general esta es una sociedad familistica, o sea, es una sociedad, una organización social de cuidado de carácter familistica que considera que los cuidados corresponden a la familia y que ellos se tienen que hacer cargo a la familia. Entonces ahí hay esa por una parte, pero por otro lado la experiencia, por ejemplo, de Uruguay muestra que ahí se hizo una articulación virtuosa, movimiento feminista, investigación académica y movimiento de grupos sociales, digamos, se juntaron y lograron crear un sistema nacional de cuidado. Recién me mandaron algún material porque tengo bastante contacto con ellas allá, y había una entrevista de prensa donde, bueno, decía, se celebra el día, no sé si era el día, en abril, el Día Nacional de los Cuidados. O sea, tenían un Día Nacional de Cuidados, tienen una Organización Nacional de Cuidado con estructura, con peso en los distintos ministerios, con un presupuesto, pero todo eso se ha ido logrando a través de información y, digamos, difusión y también en ese sentido, yo conozco algunas de las mujeres que estuvieron ahí trabajando, se preocuparon de ir a conversar con los políticos y de alguna manera ir presionando también, de una forma haciendo lobby político para que lograran poner estos temas en la agenda pública. Y de verdad están puestos y hay una estructura totalmente distinta. Bueno, también es el país con más envejecimiento casi de América Latina, entonces también es una preocupación constante, pero lo han hecho mucho mejor que acá. Y han hecho debate público, sí, bastante. Gracias, Irma, por la presentación, muy interesante. Ahí sí, gracias por la presentación, Irma, muy interesante. Mi nombre es Rosario Undurraga, yo soy académica de la Escuela de Ciencias de la Familia de la Universidad Finisterra. Y mi pregunta va para esa sugerencia o esa observación que haces para poder
un poco como catalizador de cambio, hacer más campañas de sensibilización, campañas e incentivos para poder equiparar un poco esta mala distribución de los roles, de las tareas, del tiempo en términos de cuidado. Y me gustaría si pudiera dar algún ejemplo o algo más concreto, elaborar más sobre qué campañas o incentivos podríamos implementar para que dentro de las familias se pudieran repartir mejor estas tareas y estos roles. ¿Qué cosas concretas están pensando? Mira, yo he visto lo que se ha hecho en otros lados, en Uruguay precisamente, y sacaron unas cartillas como esto sí y esto no, por ejemplo. Esto debería hacerse, esto, ¿por qué y por qué? ¿Por qué no debe ser así o por qué debería ser así? Hasta teleseries, donde muestran, digamos, una visión más equitativa de roles masculino y femenino dentro de la familia. El ingreso ético familiar, cuando se generó tu proceso como de discusión a partir de una mesa de trabajo donde participó la sociedad civil, con algunas fundaciones, organizaciones y académicos o académicas, y quería saber si tú tienes noción de si pasó eso también en el subsistema este de cuidado, y si es que va a estar o está regulado por ley como el ingreso ético familiar, o se ha ido armando más sobre la marcha. Muchas gracias. Bueno, si bien ese fue un programa que se debatió y que fue parte del programa del gobierno anterior, y que yo recuerdo que yo participé en eso, yo diría que ha sido muy difícil de implementar y convencer de la importancia y de destinar recursos para eso, y por lo que se ve este presupuesto no ha tenido mucho éxito, no ha tenido éxito en generar los recursos necesarios. De hecho, hay programas que son de tipo, como el programa Respira, qué sé yo, que son pequeños, son programas de, ¿cómo se llama?, pilotos, así. Hay varios pilotos, pero que no sé cómo va a continuar eso ahora. Soy Constanza Chamorro, profesora y metodóloga. Tengo una pregunta muy sencilla que tiene que ver con si tú consideras que las instituciones educacionales están cumpliendo en cierta forma este rol de cuidados y que se le ha traspasado esa responsabilidad a lo largo de este último periodo. Bueno, las instituciones cuidan, digamos, el sistema educativo, sobre todo en la primera etapa, cumplen una función súper importante, y de alguna manera ahí podría incluso empezar a plantarse la semilla de la igualdad, ¿no? Entre niños y niñas que van al jardín, que juegan con, no sé, los niños habitualmente tienen como estaciones distintas que van jugando, qué sé yo, pero la tendencia es discriminar desde el inicio, digamos. Entonces ahí se puede hacer una función súper importante de cambiar modelos de socialización que son sumamente desiguales o discriminados, digamos, uno para las niñas y otro para los niños. En general, yo siento que ahí hay posibilidades, digamos, de logro, o sea, hay que empezar por ahí, desde muy pequeño en adelante, a cambiar esos modelos. Ahora, tu pregunta iba más bien por el lado de si, no entiendo mucho si la educación que cuida, ¿a qué te refieres con eso? Que está existiendo como el fenómeno de que los padres y las familias consideran a las escuelas, a las instituciones como formadores, como, claro, claro. Como la visión de guardería, a eso me refería, que sí, al final se sigue cuidando y la escuela es una institución de cuidado, más que de una institución educacional. Bueno, eso es un tema que está en debate, digamos, y yo pienso que no se puede, o sea, que familia y educación tienen papeles de formación. Ambos están formando y educando y socializando a los niños. Ahora hay cosas que yo creo que se tienen que formar desde muy pequeño en la familia, y otras que se tienen que ir reforzando también en el sistema educacional, pero pienso que deberían ser en alguna forma complementarios, ¿no? Y esa también está cambiando un poco el papel por estas familias como sobreocupadas, que trabajan con más tiempo, que no destinan muchas horas porque los horarios de trabajo son largos, porque el transporte demora 2 horas en llegar a la casa, donde no hay entonces esos modelos de socialización anteriores, digamos, en el cual la familia se juntaba por lo menos en la noche o el desayuno en la mañana o alguna hora del día alguna vez. A veces cada uno está en su propia
horario, de tiempo, y tiene que ver con cómo se estructura, digamos, también el trabajo. Eso tiene que ver mucho más con el mundo laboral que con el mundo educacional. Sí. Hola, muchas gracias por la presentación acá. Mi nombre es Natalia López, soy magíster en Sociología de la Universidad Católica y mi duda es más bien conceptual. Me llamó la atención que mencionas o aparecieran en el PowerPoint que presentas el trabajo doméstico. Yo desarrollé mi tesis en cuidados y una de las discusiones conceptuales que tuve con mi guía era el trabajo de cuidado directo y el trabajo de cuidado indirecto. En el fondo, mi lucha era porque también pudiera incluir el trabajo de cuidado doméstico en el fondo, porque lavar, digamos, la ropa o cocinar también incluye un beneficio para el resto y sin duda que es parte del... se intersecta de alguna manera con el cuidado hacia el otro. Y quisiera saber tu opinión al respecto. Gracias. No, eso estoy de acuerdo contigo, o sea, es una distinción necesaria, pero muy difícil de efectuar, porque habitualmente cuando tú contratas a una persona para trabajo doméstico, habitualmente también cuida niños, cuida adultos mayores. Recién ahora vi que los contratos están separando esas categorías y están pidiendo que se especifique si además la persona realiza esas funciones. Pero en general yo te diría que hay poca distinción, o sea, están las cuidadoras, que también son una categoría aparte, pero las cuidadoras también desarrollan cierto trabajo doméstico de atención, lava la ropa. Entonces, de un punto de vista metodológico, es súper complejo la distinción de qué es cuidado y qué es trabajo doméstico, así tan específica. Yo no sé si tú viste, hay un último artículo de María Ángeles Durán, donde tiene como 7 categorizaciones distintas de formas de medir los cuidados. Entonces yo creo que es un debate por lo complejo, digamos, porque, por ejemplo, es como cuando tú mides el uso del tiempo, entonces tienes las distintas ocupaciones que se superponen. Bueno, estás cuidando, pero estás viendo al niño que está durmiendo, pero estás al mismo tiempo haciendo otras cosas. Entonces se superponen actividades que se están haciendo simultáneamente. Gracias, Irma. Una pregunta me hiciste, o un comentario y pregunta. Tocaste en algún momento de la presentación la diferencia, digamos, lo que está ocurriendo con la mercantilización del cuidado. Lo tocaste. Y probablemente hay servicios ahí que están asociados, o los costos asociados a ese tipo de cuidados son tremendamente caros. La pregunta tiene que ver más bien cómo se puede ahondar un poquito en la reflexión respecto de cuál es la racionalidad que está detrás precisamente, digamos, del costo de esos servicios que efectivamente son significativos. Probablemente un porcentaje de la población más pequeña en el caso de los adultos mayores o digamos, el sistema más bien de párvulo de primera infancia tienen costos mayores y probablemente hay una relación en términos del salario probablemente que ganan digamos, las mujeres que trabajan, que son probablemente también mujeres las que están desempeñando esa labor de cuidado, pero finalmente cómo hay una contradicción en términos, digamos, de los servicios y el costo precisamente con lo que el salario que esas mujeres que desempeñan ese cuidado están recibiendo. Entonces, ¿cuál será la justificación, la racionalización precisamente para ese tipo de costo? Bueno, a ver, es complejo eso porque de alguna forma el trabajo doméstico remunerado se remunera muy mal, ¿no? Porque se ve como una extensión de lo que es trabajo doméstico no remunerado, que es gratuito, ¿no? Porque no se cobra. Entonces ahí hay un tema ya de partida que todos los trabajos, digamos, de servicio y de cuidado son mal remunerados. Pero al mismo tiempo el costo, cuando se hace a nivel privado, es mucho más alto. Entonces ahí, porque pasa a ser una ocupación del mercado laboral. Entonces ahí hay una contradicción. Por una parte está lo que se le paga efectivamente a las personas, a las que hacen efectivamente el trabajo, y lo que cobra la administración. ¿Qué pasa como con las ISAPRES, ¿no es cierto? Los costos son muy altos. Entonces ahí hay un tema, digamos, de complejidad de los cuidados. Ahora,
los costos de cuidado de adultos mayores, por ejemplo, con problemas de Alzheimer o demás, son muy altos, porque demandan una persona específicamente todo el día y noche casi, completo, o con una disfunción, cualquier otro problema serio, son muy altos, por eso mismo, porque demandan 100% de tiempo, y el tiempo es, digamos, es caro cuando se paga a nivel privado. Cuando se mercantiliza y es caro. Entonces ahí hay una contradicción, es cierto. Los cuidados son caros y se hacen gratuitamente por todas las mujeres en todas partes del mundo. Entonces cuando tú quieres medir el valor del trabajo doméstico y de cuidado, tú sacas sumas enormes cuando han hecho esos estudios de cuánto vale el trabajo doméstico en términos de aporte al Producto Interno Bruto. Se te rompe la estructura, digamos, de medición económica porque no te cabe ese valor enorme que es el trabajo doméstico, que no está terminado. Ya no más preguntas, me cansé. Unas pocas preguntas más ya. Hola. Hola Irma, soy Valentina Cobarrillo, socióloga, y quería hacerte una pregunta de dentro de las políticas de cuidado en términos discursivos se observa una tendencia a esta reivindicación de la mujer en torno a su rol de madre en términos discursivos. Por lo tanto, sigue recayendo este rol de cuidado en las mujeres. Entonces mi pregunta va más o menos en ¿cuáles crees tú que son los caminos que tiene que empezar a llevar la construcción de la política pública para que hablemos en concreto de una democratización del trabajo de cuidado al interior de los hogares? Bueno, yo pienso que en eso es fundamental el hacernos cargo que el cuidado debería ser de hombres y de mujeres, que cuiden a sus hijos, que cuiden a sus padres, adultos mayores o lo que sea. O sea, ahí hay un tema básico, que la sociedad cuide, que entonces el sistema te proporcione formas de cuidar o acceso a servicios que sean de calidad y que cubran esas necesidades, esas demandas de cuidado que no están cubiertas en este momento. En estos momentos la mayoría de las personas con problemas serios de enfermedad están siendo cuidadas en sus casas a un costo emocional y a un costo personal muy alto de las mujeres que cuidan, porque dejan de trabajar, porque se estresan, porque el cuidado es difícil y no tienen reconocimiento. Entonces ahí hay un tema como de convencer, de difundir este problema. O sea, yo creo que eso también no se conoce lo suficiente. Y no sé, trabajar, digamos, yo pienso que cuando la gente se enfrenta al problema del cuidado empieza a darse cuenta. O sea, yo empecé a estudiar esto a nivel también personal cuando me tocó cuidar a mi mamá. Y tenía un sistema de cuidado de una persona de día, una persona de noche, una persona para el fin de semana, y era un costo altísimo que había que pagar para hacer ese cuidado, porque lo hacía en mi casa. Entonces ahí hay situaciones en que tú ves que independientemente, en el caso mío podía pagar eso, pero finalmente tú te imaginas cómo será eso en esas familias que no tienen recursos o que viven de una pensión, unas pensiones miserables. Entonces ahí hay que partir por varias perspectivas para ir mejorando esa situación. Muchas gracias Irma, gracias a todas las personas asistentes, un especial agradecimiento a Teresa y a Claudia, destacadas estudiantes de la carrera de Sociología que hicieron posible toda esta organización. Esperamos que puedan participar en la segunda charla que se llevará a cabo el 28 de junio. La charla se titula Inequidad en las políticas públicas de niñez en Chile y estará a cargo de la académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, Ana Farías.